Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy el maestro Francisco Javier Garduño Estrada, estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO, y me da mucho gusto que podamos coincidir en este webinar sobre análisis y discusión de los modelos educativos 2017 y 2022. 2017 con aprendizajes clave y 2022 la ya conocida nueva escuela mexicana. En este webinar vamos a poder conocer cada uno de los aportes que ha dado estos modelos educativos en beneficio de los niños y los adolescentes de México. Sin embargo, también me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más sobre política educativa y cómo todo esto ha sido el punto de origen para que tengamos grandes cambios en materia educativa. Para poder comenzar justamente con este tema, me gustaría que pudiéramos ver las modificaciones que ha sufrido el artículo tercero constitucional, el artículo que rige la educación en México. Los cambios más recientes en el artículo tercero constitucional han sido en 2019 y 2013, que son los que muy seguramente conocemos más, hemos trabajado con estos modelos educativos o en otros casos hemos participado como estudiantes. Para ello, en 1917 se establece en el artículo tercero constitucional por primera vez la obligatoriedad de la educación, que esta debe ser laica, gratuita y que la debe de proporcionar el Estado. El Estado se va a encargar de proporcionar educación a los niños. Sin embargo, como ya sabemos, la educación obligatoria hasta hace un tiempo únicamente abarcaba hasta la educación secundaria y es precisamente en la reforma del 2013, la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, donde la educación obligatoria en México también considera la educación media superior para posteriormente en 2019 volverse la educación superior ya como parte obligatoria de la formación de cada uno de los estudiantes. A lo largo de todo este tiempo hemos visto conceptos como la educación socialista en 1934, en donde se buscaba que el Estado, o buscaban enfatizar que el Estado tuviera la responsabilidad de promover la justicia social y la igualdad. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? Con educación para todos. Como podemos ver en el diagrama, para 1946 se introduce ya una educación más humanista, fomentando el amor a la patria. Me gustaría hacer énfasis en esta reforma al artículo tercero constitucional de 1946, puesto que habla de dos cosas muy importantes: el humanismo y el amor a la patria, dos conceptos que serían retomados en 2019 como parte de lo que íbamos a conocer más adelante de la nueva escuela mexicana. El gobierno ahora con la educación fomenta que los mexicanos tengan amor a la patria y que sea una educación más integral, más humanista, más acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Esto me llama mucho la atención, puesto que parece que los nuevos modelos educativos van retomando mucho de los anteriores, solamente con algunas adecuaciones, con alguna visión diferente. Después viene la reforma educativa de 2013, en donde se destaca la importancia de proporcionar educación de calidad. Y como ya lo mencionaba anteriormente, también buscábamos que la educación no solamente abarcara hasta la secundaria como algo obligatorio, sino también el nivel medio superior en todas sus variantes. Estamos hablando de bachillerato tecnológico, bachillerato general, telebachillerato, en fin, todos los tipos de bachilleratos que existen en México. Obviamente, enfatizando que la calidad se iba a lograr por medio de una evaluación continua a través de una evaluación que se les iba a hacer a los docentes cada cierto tiempo para saber si podían continuar o no en el cargo que se les había conferido. Ya por último, en esta cronología tenemos la reforma de 2019, en donde se establece que el Estado es el encargado
de proporcionar educación. Esto ya es algo que conocíamos de modificaciones anteriores, pero es aquí donde el gobierno hace énfasis en que el gobierno retome la rectoría de la educación, puesto que la reforma de 2013 fue vista como una reforma que estaba pensada más para proporcionar mano de obra hacia los empresarios o que se intentaba privatizar la educación. Entonces, por medio de este estigma, en 2019, con esta modificación al artículo tercero constitucional, se hace énfasis en la rectoría del Estado sobre la educación, al fin de promover una educación que se base más en los derechos humanos, respeto a la persona, a su integridad, que no solamente se enfoque a la parte de su educación, sino al aspecto social, afectivo, a la parte alimenticia, con un programa llamado Vida Saludable que se implementó o se trató de implementar en nivel secundaria. Sin embargo, para que pudiéramos llegar a todas estas reformas educativas, hubo muchos antecedentes. Algunos de estos antecedentes y los que me gustaría enfatizar más tiene que ver con que desde hace varias décadas se buscó mejorar la educación, dando una educación de mayor calidad. Y justamente para lograr esta calidad es que entre 1994, la primera vez que se aplica una evaluación PISA, se buscó que a los estudiantes se les midiera en aspectos que se consideran desde hace mucho tiempo como importantes, que es la lectura y las matemáticas, al igual que las ciencias. Entonces, estas evaluaciones han sido el referente para saber si cada una de las modificaciones a la educación ha funcionado o no a lo largo del tiempo. Entonces, con la prueba PISA, es el parteaguas para comenzarse a evaluar solamente en esos tres saberes que personalmente no me gustaría que la educación se limitara a ello. Creo que hay otro tipo de competencias que podemos evaluar, otros tipos de conocimientos. Sin embargo, actualmente es hacia donde se da mayor énfasis. Ahora, para que nosotros podamos hablar de cambios de educación, es innegable hablar de política y estamos hablando de política pública. La política pública, en términos prácticos, es la intervención que tiene el Estado en todos los niveles, tanto ejecutivo, judicial, eh, legislativo, que para el tema educativo participa el ejecutivo y el legislativo para poder corregir o modificar alguna problemática social, en este caso alguna problemática educativa, a través de una ley. Entonces, aquí la primera pregunta que nos podemos plantear es si el gobierno puede resolver todos los problemas en materia educativa. Y ante esa pregunta, pues han surgido varias reformas que intentan resolver cada uno de los problemas, principalmente el de elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos. Sin embargo, pues eso llevado a la práctica no siempre tiene buenos resultados o resolvemos como tal la problemática. Algunas de las cosas que se han identificado a lo largo del tiempo como una problemática en materia educativa es que durante mucho tiempo se ha fomentado que la educación sea bancaria en lugar de tener una educación liberadora. Es decir, fomentamos más que el estudiante memorice un montón de conceptos, conceptos que al final de cuentas va a olvidar porque nunca los va a aplicar en la vida, y es aquí donde hablamos de aprendizaje significativo, porque un aprendizaje significativo para el estudiante cuando observa cómo lo puede aplicar a su vida cotidiana, de qué manera le puede sacar un provecho y de cómo lo puede aplicar a la vida diaria. Entonces, en el momento en el que el estudiante vea que un aprendizaje le sirve para la vida, va a tomar relevancia, va a tomar significado para él y no lo va a olvidar. Entonces, en vez de que tengamos una educación que fomente que el estudiante se sienta libre, que pueda imaginar, que pueda crear, que pueda tener un pensamiento crítico, a lo que estamos limitando es que solamente sea un ente pasivo en el salón de clases, donde únicamente recibe información, mas no la aplica. Otro de los cambios clave en la política educativa
en cada uno de estos años es que se ha tratado de involucrar más a los padres de familia en la educación de sus hijos. Es decir, que ya no vean las escuelas como un centro en donde únicamente va, se deja al estudiante, ya no se le da seguimiento y se aparece hasta el final de ciclo únicamente para firmar documentos. Trataron de involucrar más a los padres de familia con la reforma de 2013, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, en donde ellos tenían que involucrarse en la administración, recaudación del dinero y en las decisiones de qué manera se iba a poder invertir todo ese dinero para mejorar la infraestructura de la escuela. Al igual que eliminar el adoctrinamiento de los educandos, en donde pues tuviéramos una educación más integral, de relevancia y no únicamente una educación basada en ideologías que al final de cuentas no permiten que el estudiante se desenvuelva mejor en la vida. Al igual que los planes de estudio deben de centrarse en el desarrollo de competencias. Este de competencias es un aspecto muy importante en el modelo educativo de 2011 y habilidades, en lugar de enfocarse únicamente en un listado de asignaturas que debe de cursar, de temas que debe de aprender, únicamente nos vamos a enfocar en las competencias. ¿Qué quiero que la persona sea capaz de hacer? ¿Qué habilidad, qué destreza quiero que logre? Y una vez identificada esa destreza y habilidad, pues bueno, vamos a ver qué contenidos pueden ayudarle a la persona para que se convierta en aquello que se espera que la persona tenga como mínimo para desempeñarse adecuadamente eso en su entorno. Y por último, y no menos importante, la capacitación y la profesionalización continua de los docentes para que los estudiantes aprendan más. Y es que una de las características de la reforma educativa de 2013 es que si tuviéramos maestros mejores capacitados, mejor preparados, con un perfil, maestría, doctorado en educación o que fueran especialistas en el tema, automáticamente los estudiantes iban a aprender más. ¿Lo hemos logrado? Esa sería una pregunta muy interesante. Ahora, con esta parte de los propósitos de la evaluación educativa, principalmente tiene que ver, como lo mencionabas anteriormente, es que se mejore varios aspectos en los cuales actualmente somos deficientes, en donde nosotros podamos contribuir a la mejora de la calidad de la educación, la gestión escolar y los procesos educativos, que haya menos procesos burocráticos. Sin embargo, como parte de la evaluación y uno de los errores que a menudo se cometen es que se evalúa a las partes involucradas, pero no hay como tal un seguimiento. Ahora toca el turno de hablar un poquito de estas reformas educativas. Por ejemplo, la reforma educativa de 2011 fue una reforma educativa que se enfocó en el desarrollo de competencias de los estudiantes y por primera vez aparece la propuesta de que se evalúe a los maestros después del accidentado 2008, donde se inició con la exsecretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Aquí en 2011 se introduce el término de competencias, se comienza a proponer que se evalúe a los docentes y que las plazas no sean asignadas automáticamente o por herencia, sino que se comiencen a concursar. Pudiéramos decir que es el parteaguas de la reforma educativa de 2013, donde también aquí podemos ver un fragmento del currículum de la educación secundaria en aquellos años, un plan de estudio que principalmente a mí me tocó cursar en aquel momento. Como podemos ver, existen las asignaturas, están clasificadas en estándares curriculares, no muy diferente a lo que hoy conocemos con la nueva escuela mexicana. Sin embargo, pues bueno, aquí se le da mayor cantidad de horas posibles, asignaturas como biología, química y física, y muy pocas a la parte de humanismo y a la parte de las ciencias sociales. Después viene la reforma educativa de 2013, que todos conocemos, la reforma educativa de Peña Nieto, en donde se busca que el estudiante sea el centro de la educación, que ya no sea un ente receptivo de información únicamente, se fomenta el crecimiento de las escuelas de tiempo completo, se prohíben algunos alimentos chatarra, al igual que se fomenta la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones, por eso es que desde ese tiempo
Ya se buscó que los padres de familia fueran quien recaudaran cada una de las cooperaciones, decidieran qué se iba a gastar este dinero. Al igual que se busca la calidad, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, en esta parte también se mejora lo que es la infraestructura escolar, hay mayor asistencia hacia los docentes por medio de una nueva figura que es el asesor técnico pedagógico, se reduce la carga burocrática, al igual que pues hay trabajo colegiado, lo que hoy conocemos como el Consejo Técnico Escolar. Como podemos ver, fueron algunas mejoras que hoy la nueva escuela mexicana continúa aplicando, sin embargo, otras no. Algunas de las más controversiales son las evaluaciones periódicas a los docentes, las llamadas evaluaciones de permanencia, donde no se asigna una plaza docente definitiva entrando al sistema, sino cada 4 años se hace una evaluación para que la clave pase de ser de recién ingreso ya a una vacante definitiva. Después, para hablar del modelo educativo 2017, que se conoce como aprendizajes clave, no podemos hablar de este modelo educativo sin la reforma educativa de 2013, puesto que es una continuidad de ella. Aquí lo que se busca es seguir evaluando y generar la competencia técnica. ¿Cómo lo va a lograr este modelo educativo? Bueno, lo que va a hacer es que el estudiante sea el centro del proceso educativo, lo que ya mencionábamos anteriormente, que toda la parte de lo que va a aprender el estudiante se base más en la profundidad de los contenidos, buscando qué es lo importante, qué es lo que el estudiante debería de saber, los famosos aprendizajes clave, y que no tengamos una serie de temarios muy grandes donde muchas veces no se cumple. Entonces, estas 10 innovaciones del nuevo modelo educativo, aquí hay una comparación entre cómo funcionaba antes y cómo era ese nuevo modelo, en donde ahí se buscaba que los estudiantes aprendieran a aprender, una competencia muy importante para la vida, puesto que los estudiantes no solamente se limitan a memorizar y a repetir la información, sino que van a razonar, van a tener un pensamiento crítico para que continúen aprendiendo a lo largo de la vida. Al igual que hay una articulación del currículum, el cual busca que haya un perfil claro de lo que se debe de aprender en cada uno de los niveles, desde preescolar hasta nivel superior, y que como tal no haya alguna repetición de algunos contenidos o haya un salto en donde de un tema se pase a otro y no haya como tal una profundidad. Para esto, el currículo va a estar centrado en los aprendizajes clave, que son los que van a permitir seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en lugar de un montón de contenidos que muchas veces no son de utilidad o no son significativos para el estudiante. Algo que desde 2012 se proponía, en donde vamos a buscar que el estudiante no solamente curse asignaturas por cursar, sino tenga pues el desarrollo de competencias, al igual que el desarrollo de habilidades socioemocionales, que aprenda el inglés, porque era en aquel entonces considerada y hasta ahora, pero en aquel tiempo hacían mucho énfasis que el inglés era una lengua que les permitía a los estudiantes poderse conectar con el mundo, ser competentes, tener mejores oportunidades y para ello pues era necesario tener maestros calificados. Al igual que por primera vez existe la autonomía curricular, o al menos es la primera vez que lo escucho, la autonomía curricular en la educación básica. En la educación superior es algo a lo que los docentes estamos muy acostumbrados porque tenemos la facilidad de poder adecuar cada uno de los contenidos en función de las necesidades de los estudiantes o cómo nos vayamos desenvolviendo. Aquí, por primera vez, se da la oportunidad de que no exista un currículo único para todo el país, sino que cada comunidad educativa podía proponer los contenidos en función del contexto y las necesidades. Algo muy bueno desde mi punto de vista. La autonomía de gestión, lo que platicábamos hace rato, el servicio profesional docente, el que se iba a encargar de justamente permitir el ingreso o la promoción de los docentes en cada uno de los niveles que forman la educación básica obligatoria eh, o bueno, solamente las de orden federal, al menos sí para educación superior, pero la mayoría centrada para primaria, secundaria, bachillerato y preescolar, al igual que una formación docente continua para que pues hubiera pues un aprendizaje en función de las necesidades y no como tal
cursos genéricos y vamos a realizarlos. Otro de los puntos muy importantes de esta reforma educativa tiene que ver con los cambios a los planes de estudio de las escuelas normales, algo que en 2018, después de muchos años, porque la última modificación fue en 1999, al menos para los planes de estudio de secundaria, se buscó que hubiera cambios a los planes de estudio de las escuelas normales. ¿En qué consistieron estos cambios de estudio de las escuelas normales? Bueno, para ello me gustaría poder presentar lo siguiente. En esta parte de los cambios a los modelos de estudio, pudimos ver que cada una de las licenciaturas, al menos de educación secundaria, y a lo que me voy a enfocar en este momento, se buscaba que el docente no únicamente fuera capaz de poderse desempeñar en la educación secundaria, sino también desempeñarse en la educación media superior y tener la posibilidad de que el docente tuviera las habilidades necesarias para incursionar en algunas asignaturas que se imparten en universidad. Y aquí lo que podemos ver en el currículo es que se enfocaba en algunas, como tal, bases teórico-metodológicas para la enseñanza, también para la práctica profesional, al igual que algunas optativas, pero toda esta parte marcada en verde tenía que ver con materias del orden matemático. Pensamiento matemático, cálculo integral, cálculo diferencial, geometría plana y del espacio. Como podemos ver, es una gran cantidad de materias, al igual que se le daba la oportunidad al futuro docente de poder tomar alguna tipo de especialización, ya sea en educación financiera, matemáticas superiores, justamente para trabajar a nivel universitario como álgebra lineal, álgebra superior, matemáticas finitas, o pues bueno, la optativa, vamos a decirlo así, la especialización que él quisiera. Esto fue en 2018. Sin embargo, en 2022, los planes de las escuelas normales nuevamente sufren cambios y en estos cambios podemos ver que se modifican los planes tanto de educación preescolar, primaria, secundaria, educación física, telesecundaria. Entonces, ya en la relación de cursos que existen actualmente, redujeron una gran cantidad de materias de matemáticas para colocar lo que son materias más dedicadas hacia la parte del humanismo, hacia la parte didáctico-pedagógica que pudiera ser un poco desacierto para las necesidades de nuestro contexto actual y que sí limita, merma mucho las posibilidades de aquellos que se están formando en matemáticas, física, cualquier asignatura, de poder irse a otros niveles. Continuando con esta parte, por último, viene el nuevo modelo educativo 2022, la llamada Nueva Escuela Mexicana, la cual busca una educación más inclusiva, humanista, crítica, centrada en el desarrollo integral de los estudiantes y la erradicación de las desigualdades sociales. Y es aquí donde al docente se le asigna una figura más importante en la educación, puesto que las escuelas no únicamente se van a dedicar al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también a que los estudiantes se sientan seguros en el aula, que dentro de ellos se den pláticas de vida saludable y sea una educación más humanista y equitativa para las niñas y los niños de México. Los principios de la escuela mexicana son fomento de la identidad con México, una de las cosas que ya proponía la educación humanista, lo que veíamos en en el primer mapa de cronología, amor a la patria, que haya responsabilidad ciudadana. Por eso es que la materia de formación cívica, ética y ciudadana toma mayor relevancia en secundaria, que se promueva la cultura de paz. Justamente por esto hay materias más de humanismo en los planes de estudio, la honestidad como comportamiento fundamental, que haya respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad y respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, el aprendizaje es la gran ausencia del nuevo plan de estudio de la nueva escuela mexicana y aquí es como tal una crítica, puesto que el plan de estudios de educación básica 2022 se elaboró principalmente de dos corrientes o dos líneas de pensamiento, que es la epistemología del sur y la pedagogía decolonial.
La epistemología del sur, pues como tal, la línea de pensamiento es algo que en su momento fue muy adecuada. Esto tal vez no pudiera criticársele a este modelo, porque lo que buscaba como tal es que se reclamaba la nueva forma en la que las personas adquirían el conocimiento, que fuera una sociedad más justa y libre, y donde se le diera, pues como tal, reconocimiento a diferentes formas de aprendizaje, a diferente tipo de conocimiento, y donde no tuviera mayor relevancia lo que es el aprendizaje de la ciencia. Entonces, en este nuevo plan de estudio, pues hay una mayor ideologización, lo cual pudiera limitar un poco el aprendizaje de los estudiantes, porque en ciertas partes suena a adoctrinamiento, no genera como tal un pensamiento crítico, o no pudiera tener la percepción inicial, y lo digo desde mi opinión. Lo que sí me gusta es que es una educación más humanista, que habla más de la parte equitativa, de justicia social, pero principalmente como profesor de nivel superior, no me gusta tanto que se haya echado para atrás el término de las competencias, puesto que al final queremos que los estudiantes tengan habilidades, actitudes y destrezas para poderlas llevar a su vida diaria. Creo que serían de las críticas que pudiera hacerle al plan de estudios 2022, y que no abona tanto en la parte del conocimiento de ciencias exactas como matemáticas, química, física, biología, sino que se le da pues un mayor peso a las ciencias sociales. Bueno, pues hemos llegado al final de este webinar. Espero que haya sido de utilidad lo que compartimos aquí. Me da mucho gusto. Yo los veo después. Hasta luego.